Tengo un podcast y se los presumo porque quiero hablar de un tema que tratamos en el último capítulo de la primera temporada. Efectivamente, llevamos dos. Hablamos sobre el libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Les voy a dejar el link aquí en los comentarios. El asunto es que ahí en algún momento platicamos de que esta obra representa el final de esa literatura que habla del campo y la diferencia con la ciudad. Pero más aún, en el contexto, significa que la obra habla de la capital, La bella, contaminada Ciudad de México, cuna de los chilangos antes Distrito Federal. en contraposición a la provincia, o lo que es lo mismo, todo aquello que no es Ciudad de México. Antes Distrito Federal, cuna de los chilangos. Allá vamos, pues. Nosotros en Esferas Aparte, que es como se llama el blog, decimos esto. ¿Se da también aquí el cambio de la novela mexicana? Sí, y Es con el, él, es el fin de la etapa revolucionaria y es el principio de de la novela mexicana más metropolitana. sí, de hecho coincide, ¿no? O sea, políticamente está el cambio de Ávila Camacho a Miguel Alemán. a Miguel Alemán, que ya es la etapa civil. Y ahí también, o sea, ese es en el contexto político. Y en la novela, hoy día, en perspectiva, se toma como a Rulfo como el ¿Parteaguas? la bisagra entre termina la novela revolucionaria y empieza, por un lado, en el caso de México empieza la novela moderna mexicana, pero en el caso latinoamericano sería el boom latinoamericano. Ok, el tema no es fácil, pero aquí vamos. Contextualicemos. Estamos hablando de la época posrevolucionaria, inmediata. Recordemos que antes de la revolución aquí en México todo era campo. La propia gesta armada de principios del siglo pasado tuvo el apoyo fundamental de la gran base social campesina. Además de que en la paz porfiriana nuestro querido dictador basó el desarrollo económico del país en la inversión extranjera y en una institución tan añeja que ya para ese momento daba de sí, la hacienda, que no era otra cosa que grandes extensiones de tierra en manos de pocos dueños, latifundistas pues. Incluso se tragaban pueblos enteros y los campesinos que vivían dentro de la hacienda se convertían en peones. A las haciendas estaban asociadas las tiendas de raya, donde la jornada se pagaba con dinero que solo podía ser gastado en esas tiendas que pertenecían al patrón, que les vendía productos de lo que ahora conocemos como canasta básica a precios más altos. Bueno, la revolución explotó en 1910. Hay quienes dicen que terminó con la caída de Huerta en 1914 y que a partir de ahí vivimos un largo periodo de guerra civil. Como sea, en realidad el grupo que salió triunfante fue el de los sonorenses, con Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles como líderes visibles. Por cierto, los tres fueron presidentes. Y por cierto, también se persiguieron a balazos entre sí. El tema es que de 1910 a 1928, que toma el control don Plutarco y establece el sistema político que hasta hoy padecemos, pasaron 18 años. Y peor, no fue sino hasta entrados los años 40 que pudimos regresar al proceso de industrialización que la revolución y los tratados de Bucareli, este es chisme de la historia, interrumpieron. Este proceso requirió necesariamente concentrar a las personas en las ciudades y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, cuna siempre de los chilangos, como centro de poder político ancestral, llevó mano en detrimento de todas las demás capitales del país. Les voy a dejar la info de los censos. Es interesantísimo ver cómo los habitantes de la Ciudad de México se fueron expandiendo hasta que ya no ocupimos. Y entonces nos expandimos hacia el Estado de México y creamos ese cinturón conurbado llamado Zona Metropolitana del Valle de México y sus cerca de 28 millones de habitantes en total. En este contexto, incluso la Ciudad de México en los años 40 parecía un ranchote. Sin embargo, el desarrollo industrial y el crecimiento económico sostenido pues trajo su modernización, la de la Ciudad de México. Y la cultura, como vitrina hacia el exterior, señalaba las diferencias entre la provincia y la capital. Nosotros en Esferas Aparte mencionamos esta diferencia en la literatura. Algunos libros que la describen son Pedro Páramo, Los recuerdos del porvenir, Baluncanán, Los de abajo, Las batallas. Por ahí hay un libro muy bueno de Elena Poniatowska que se llama La piel del cielo. Y bueno, más adelante Doña Ángeles Mastreta con Arráncame la vida. Solo por mencionar algunos.
Pero también lo vemos en el llamado cine de oro nacional. Casi todas las películas presentan a sus historias y personajes diferenciados en esta clasificación. Todo lo que es la capital, o sea, el Distrito Federal en ese entonces, es la modernidad con sus habitantes de traje o pantalones de vestir. Y todo lo demás es Cuautitlán, o sea, provincia, con sus personajes vestidos de charro o de campesino indígena. Cuando los personajes por las mismas historias invaden estas competencias, están claramente identificados y diferenciados. Pregúntenle a sus abuelos si saben, por ejemplo, lo que los extranjeros en los años 50 esperaban ver cuando visitaban México. A hombres enfundados en trajes de charro y montados a caballo. Y eso pues solamente era reflejado por el cine nacional. Incluso la Ciudad de México tenía su propia provincia. Las zonas rurales ocupaban prácticamente todo su territorio con excepción del centro. O sea, Polanco, Anzures, Coyoacán, Narvarte, Xochimilco, estas colonias bonitas de la ahora delegación Benito Juárez, etcétera, eran ranchos. Y eso todavía pasaba a finales de los 70s. Por ejemplo, en la zona de Cuapa y los Culhuacanes, toda esa parte eran maizales. Ajá. Prepa 5, por ejemplo, el plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM está en Villacuapa y su porra es alfalfa, vacas y caca porque estaba en medio de la nada, no eran maizales. Es más, al lado de la prepa todavía hay un casco de una vieja hacienda. El caso es que es una literatura y cine que está inserta en un contexto político, económico y social muy específico y es impulsado por el propio sistema al que, por cierto, le brindaba legitimidad y le ayudó a asentarse, a asirse en la conciencia colectiva. Hoy en día seguimos sufriendo mucho de esta política de desarrollo del centro y seguimos viendo capitales de las entidades federativas, los estados de la hermosa República Mexicana, pues, que no logran, digamos, despegar. Y lo vemos en ejemplos tan sencillos como el desarrollo nulo de sistemas de transporte colectivo como el metro de la Ciudad de México. No hay en el país, bueno, por ahí hay un par de líneas en Monterrey y una en Guadalajara, si no me equivoco. O sea, nada. Pero también esto responde en una buena proporción a la resistencia de sus habitantes. Pero de eso hablaremos en otro video. Se me acabó el tiempo, pues. Los vemos pronto. Gracias por seguirme. Nota histórica. Los tratados de Bucareli son firmados en 1923 entre México y Estados Unidos. La verdad es que el pretexto fue las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses a los estragos que les ocasionó la guerra de revolución. Pero en realidad también se trató de buscar que el gobierno de Estados Unidos reconociera al gobierno de los sonorenses, ¿no? Y se dice, como chisme de la historia, que estos tratados significaron un retroceso enorme en cuestiones de desarrollo industrial e infraestructura en México. Tuvimos que dejar de hacer cosas de producir cosas para que Estados Unidos se encargara solamente de producirlas y cuestiones por el estilo. Pero repito, ese es chisme de la historia. No olvides darle like y contárselo a tus amigos. Además, pues seguimos encerrados, entonces este es un buen video para divertirse. Adiós.